Actividad integradora 4. La tabla periódica y sus aplicaciones. Facilitadora Beatriz Maldonado Gallegos. Alumna Sonia Liliana Pérez Gutiérrez. Grupo M1466 G18-BB-059. La primera diapositiva es la que indica la división por familias de los elementos químicos. La tabla periódica es la representación gráfica y ordenada de los elementos químicos. En un principio, la elaborada por Dmitri Mendeleev y presentada en 1969, fue desarrollada para ilustrar las tendencias periódicas de los elementos, basándose en sus propiedades químicas, y la clasificó por sus masas atómicas, sentando las bases de la actual tabla, que ha sido ampliada y mejorada con el descubrimiento o síntesis de los nuevos elementos. La estructura actual fue diseñada por Alfred Werner y se compone de 18 grupos o familias, los cuales están numerados del 1 al 18, desde la columna más a la izquierda. Por grupos o familias nos referimos a la integración de los elementos que cuentan con propiedades físicas, químicas y atómicas muy parecidas y se clasifican como sigue. Grupo 1, en el que nos encontraremos con los metales alcalinos. Grupo 2, en este segundo grupo veremos los metales alcalotérreos. Grupo 3, familia de escandio. Grupo 4, la familia del titanio. Grupo 5, la familia del vanadio. Grupo 6, en este grupo nos encontraremos con la familia del cromo. Grupo 7, la familia del manganeso. Grupo 8, la familia del hierro. Grupo 9, la familia de cobalto. Grupo 10, la familia de níquel. Grupo 11, la familia del cobre. Grupo 12, la familia del zinc. Grupo 13, la familia de los térreos. Grupo 14, la familia de los carbonoides. Grupo 15, la familia de los nitrogenoides. Grupo 16, se le conoce como la familia de los anfígenos. Grupo 17, la familia de los halógenos. Grupo 18, la familia de los llamados gases nobles. En la segunda diapositiva estamos viendo la imagen de la tabla periódica en la que indicamos su división por periodos. Por periodos en la tabla química nos referimos al nivel de energía en el que se sitúan los elementos. La actual tabla química los ilustra y los distingue en 7 periodos que están desplegados en las 7 líneas horizontales de arriba hacia abajo y son los siguientes. El periodo 1 indica que el átomo posee electrones en un único nivel de energía. El periodo 2 indica que el átomo posee electrones distribuidos en 2 niveles de energía. El periodo 3 indica que el átomo posee electrones distribuidos en 3 niveles de energía, y así sucesivamente hasta el séptimo periodo. En la siguiente diapositiva indicamos la clasificación de los elementos por número atómico. Para poder explicar la clasificación de los elementos por número atómico, debemos conocer el concepto de este, por lo que podemos mencionar que el número atómico es un concepto que se utiliza en la física y química relacionado con la estructura de los átomos y que nos indica el total de protones, cargas positivas, del núcleo de un determinado átomo o elemento. Es normalmente representado por la letra Z. Cabe mencionar que un átomo es un estado natural, es de carga neutra y contiene un mismo número de electrones y protones. En la tabla periódica, los elementos se ordenan de acuerdo a sus números atómicos, en orden creciente desde experimento realizado en 1913 por Henry Moseley, que demuestra la regularidad existente entre los valores de las longitudes de ondas de los rayos X
emitidos por diferentes metales, tras bombardearse con electrones y su relación con los números atómicos. En la siguiente diapositiva describiremos el símbolo químico. Los símbolos químicos de la tabla periódica son abreviaciones o signos que se utilizan para identificar elementos o compuestos químicos. La mayoría se derivan del nombre del elemento, principalmente en latín, y se escribe la primera letra en mayúscula, y la segunda se compone la abreviatura de 2 en minúscula. Para esta diapositiva se describirá el símbolo zinc y cómo se compone. Su símbolo químico es ZN, la palabra de raíz más seguramente de origen alemán, y se compone regularmente de los siguientes elementos: densidad, energía de ionización, estructura atómica, punto de fusión, punto de ebullición, número atómico, electronegatividad, valencia, estado de oxidación y peso atómico. Cada uno de estos elementos describe las propiedades químicas y atómicas del elemento. En la siguiente diapositiva explicamos la masa atómica. La masa atómica se define como la masa de un átomo, que solo puede ser de un isótopo y no es un promedio de abundancias de los isótopos, es decir, que solo es la masa determinada por los electrones de un solo átomo del elemento y por el promedio de varios átomos del mismo, ya que en algunos casos los neutrones de varios átomos del mismo elemento pueden diferir. En este caso, la diapositiva también es del elemento zinc y su masa atómica puede variar de 64, 66, 67, 68 y 70 unidades, siendo la más común 64 unidades. ¿Por qué es importante la clasificación de compuestos orgánicos e inorgánicos? La importancia que tienen la clasificación de los compuestos orgánicos e inorgánicos es porque de esta manera se puede hacer una lista del comportamiento que tienen y para qué nos son útiles. Además de poder verificar bien las propiedades y características de cada uno. En la siguiente diapositiva mencionamos 3 ejemplos de compuestos orgánicos e inorgánicos. Los compuestos orgánicos son todos aquellos que tienen como base el carbono. Los compuestos orgánicos llegan a traer otro tipo de elementos químicos diferente al carbono, como azufre, oxígeno, nitrógeno, etc. Los enlaces son covalentes del carbono con carbono o carbono e hidrógeno. Los enlaces de este tipo se refieren a la química orgánica. Un ejemplo que podemos ver es la glicerina, la glucosa o la lidocaína, que cualquiera de estos 3 elementos tienen como base carbono. Los compuestos inorgánicos son todos aquellos que no se componen principalmente del elemento carbono y no ocurren enlaces covalentes entre carbonos e hidrógenos. El enlace que caracteriza a estos compuestos es el enlace iónico, como por ejemplo el cloruro de sodio, que es la sal común de la dieta, el nitrato de amonio, que es un fertilizante agrícola, o el amoníaco, que es un gas de amonio. Por último, ¿para qué nos sirve conocer y comprender la estructura de la tabla periódica? Nos sirve conocer la tabla periódica para así comprender toda la estructura de la misma, desde que fue redefinida en el año 1869
para poder reconocer los elementos químicos y sus características químicas y atómicas fácilmente, ya que los elementos son los que forman todo nuestro universo y nos ayudan a tener el conocimiento necesario para descubrir y sintetizar nuevos elementos a través de sus características expresadas en la tabla, como peso, símbolo, número atómico, etc. La tabla periódica nos ayuda a poder distinguir los comportamientos químicos de los elementos que existen y es una de las mejores herramientas para el estudio en el área química.